Hola a todos. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí en nuestro espacio de amor y unidad familiar. Espero de corazón que se encuentren muy bien, llenos de energía y listos para embarcarnos juntos en un viaje que, les aseguro, tocará las fibras más sensibles de nuestro ser. Hoy vamos a hablar de algo fundamental, algo que a menudo damos por sentado, pero que es la piedra angular de toda relación sana y feliz: el respeto. Pero no un respeto cualquiera, sino uno enfocado en un tesoro incalculable, nuestra propia felicidad y la de aquellos a quienes amamos. Así que si aún no lo han hecho, les invito de la manera más cordial a que le den clic a ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita, para que no se pierdan ninguna de estas conversaciones que tanto nos nutren. Vivimos en un mundo vertiginoso, donde las demandas externas, las comparaciones constantes y las presiones sociales a menudo nos empujan a priorizar cosas que a la larga pueden vaciarnos. Nos enseñan a perseguir el éxito profesional, a acumular bienes, a encajar en ciertos moldes, pero ¿cuántas veces nos detenemos a pensar en qué consiste realmente nuestra felicidad? Y más importante aún, ¿cómo podemos honrar y respetar esa chispa que nos hace sentir vivos, no solo en nosotros mismos, sino también en nuestras familias? Hoy, quiero invitarlos a reflexionar conmigo sobre el profundo significado de pedir respeto por la felicidad. Piensen por un momento, ¿cuándo fue la última vez que se detuvieron a observar genuinamente la felicidad de otro miembro de su familia? No esa felicidad superficial, sino esa luz en sus ojos cuando hablan de algo que les apasiona, esa serenidad que irradia cuando están haciendo lo que aman, esa alegría pura que brota de un logro personal, por pequeño que parezca. A veces en el ajetreo diario, nos olvidamos de mirar más allá de las apariencias, de las rutinas, de los problemas cotidianos. Nos convertimos en expertos en detectar lo que está mal, en señalar lo que se podría mejorar, en comparar con otros. Pero somos igual de expertos en reconocer y celebrar la felicidad, en sus múltiples y a veces sutiles manifestaciones. El respeto por la felicidad comienza con el respeto por uno mismo. Y esto, amigos míos, es una revolución interna. Significa reconocer que nuestra propia felicidad es valiosa, que tiene un derecho intrínseco a existir y a ser cultivada. A menudo nos autosaboteamos, nos decimos a nosotros mismos que no merecemos ser felices, que primero debemos cumplir con una lista interminable de deberías. Nos exigimos perfección, nos criticamos duramente por cada error. Y esta autocrítica implacable crea una barrera invisible que nos impide conectar con nuestra propia alegría. Imaginen a un niño. Un niño no se cuestiona si merece ser feliz. Él simplemente lo es. Juega, ríe, explora, se maravilla. Y nosotros los adultos somos los que sin querer empezamos a inyectarle dosis de duda, de miedo, de conformidad. Le decimos, no hagas eso, te vas a lastimar, sé más serio, eso no es importante. Y de a poco esa espontaneidad, esa conexión innata con la felicidad, empieza a erosionarse. Por eso el primer paso para pedir respeto por la felicidad de los demás es empezar por cultivar ese respeto en nosotros mismos. Es decirnos a nosotros mismos, mi felicidad es importante. Tengo derecho a buscarla, a protegerla, a celebrarla. Y esto no es egoísmo en absoluto. Es autocuidado, es inteligencia emocional, es sentar las bases para poder ofrecerle al mundo, y especialmente a nuestra familia, una versión más plena y feliz de nosotros mismos. Cuando estamos nutridos, cuando estamos en paz, podemos dar más, podemos amar mejor, podemos ser un faro de luz para los demás. Ahora, ¿cómo se traduce esto en nuestras interacciones familiares? Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante y a veces desafiante. El respeto por la felicidad de los demás implica validar sus experiencias. Significa escuchar activamente cuando hablan de lo que les ilusiona, aunque a nosotros no nos parezca trascendental. Significa abstenerse de minimizar sus logros o sus alegrías con comentarios como, eso no es para tanto, o ya te pasará. Piensen en la adolescencia. Es una etapa llena de descubrimientos, de pasiones emergentes, de emociones intensas. Un joven puede estar emocionado por una canción nueva, por un videojuego, por un amigo. Para un adulto quizás parezcan trivialidades. Pero para ese adolescente es su mundo, es lo que le hace sentir vivo. Si nosotros como padres o cuidadores desestimamos esa alegría, lo estamos mandando un mensaje implícito. Lo que te hace feliz no es importante. ¿Y qué pasa cuando un joven siente que su felicidad es desvalorizada? Tiende a cerrarse a buscar esa validación fuera del núcleo familiar, y ahí es donde pueden surgir problemas.
El respeto por la felicidad también implica no imponer nuestra propia idea de lo que debería hacer feliz a alguien. Cada uno de nosotros tiene un camino, unas pasiones personales, unas formas de encontrar plenitud. Lo que a mí me hace feliz puede ser radicalmente diferente de lo que hace feliz a mi pareja, a mis hijos, a mis padres. Y está bien. De hecho, es maravilloso. Esa diversidad de fuentes de alegría es lo que enriquece a una familia. Consideremos el caso de un hijo que tiene un sueño que, desde nuestra perspectiva adulta y quizás más pragmática, parece poco realista o poco rentable. Si en lugar de aplastar su entusiasmo con frases como «eso no da dinero» o «vas a perder el tiempo», optamos por el respeto, por la curiosidad, por el apoyo, estamos honrando su búsqueda de la felicidad. Podemos guiar, aconsejar, compartir experiencias, pero siempre desde el respeto a su autonomía y a su anhelo personal. A veces la felicidad no está en la meta más exitosa o lucrativa, sino en el camino de descubrimiento y crecimiento que esa búsqueda implica. Y aquí viene un punto crucial: el respeto por la felicidad ajena también significa no interferir en ella cuando esa felicidad no hace daño a nadie. A veces los miedos personales, las inseguridades o incluso los propios deseos no cumplidos nos llevan a querer dirigir la vida de los demás, a pensar que sabemos lo que es mejor para ellos en términos de felicidad. Pero esa es una ilusión peligrosa. La felicidad es una experiencia íntima y personal. Pensemos en la pareja. En una relación de pareja, la felicidad de uno no debería depender exclusivamente del otro, ni tampoco debería ser sacrificada en nombre de una supuesta unidad. La unidad familiar se fortalece cuando cada uno de sus miembros se siente libre de perseguir su propia felicidad, sabiendo que cuenta con el apoyo y el respeto de los demás. Si uno de los miembros se siente constantemente coartado, criticado, o que su felicidad no es prioritaria, la relación se resentirá, se volverá tensa, y la unidad se erosionará. El respeto por la felicidad no significa ausencia de conflictos o desacuerdos. Es normal que en una familia surjan diferencias de opinión, que haya momentos de tensión. Lo que diferencia una familia que florece de una que se marchita es cómo se manejan esas diferencias. Si los conflictos se abordan desde la escucha, la empatía y el respeto a la individualidad de cada uno, y especialmente a su derecho a ser feliz, entonces incluso las dificultades pueden fortalecer los lazos. Pero si los conflictos se convierten en ataques personales, en descalificaciones de los deseos y anhelos del otro, entonces el daño es profundo. ¿Cómo podemos entonces cultivar este respeto en la práctica? Empieza por la autoobservación. Pregúntate: ¿soy yo quien minimiza la felicidad de mi familia? ¿Critico sus pasiones? ¿Impongo mi idea de lo que deberían disfrutar? Luego practica la escucha activa. Cuando alguien te hable de algo que le hace feliz, detente, escucha de verdad, haz preguntas abiertas, muestra interés genuino. Celebra los pequeños momentos de felicidad. No esperes a los grandes logros para expresar tu alegría por tu familia. Un examen aprobado, una tarde divertida con amigos, un nuevo hobby que les entusiasma, un simple gesto de bondad que presencias, todo ello merece ser reconocido y celebrado. Y hazlo de manera sincera, con palabras amables, con un abrazo, con una sonrisa que transmita tu complicidad. Sé un modelo de respeto por tu propia felicidad. Esto significa que tú también debes estar dispuesto a buscar y cultivar tus propias fuentes de alegría, y a comunicar esas necesidades a tu familia de manera saludable. Cuando tu familia te ve a ti feliz, pleno, persiguiendo tus pasiones, está aprendiendo contigo el valor de la felicidad y el respeto por ella. El respeto por la felicidad, en última instancia, es un acto de amor profundo. Es reconocer la chispa divina en cada ser humano, es valorar su unicidad, es permitirle florecer en su propio terreno, con sus propios colores y sus propios ritmos. Es construir un hogar no solo de ladrillos y cemento, sino de comprensión, de apoyo incondicional y de celebración mutua. Y para aquellos que sienten que quizás en su familia este respeto no ha sido una constante, nunca es tarde para empezar. Requiere valentía, sí, pero también un profundo deseo de construir relaciones más sanas y amorosas. Puedes empezar por expresar tus propios sentimientos de una manera constructiva: me gustaría que pudiéramos apoyarnos más en aquello que nos hace sentir bien. O puedes empezar por ser tú el primero en mostrar ese respeto. Pequeños gestos, palabras amables, una mirada de complicidad, todo suma. Recuerden, la felicidad no es una meta lejana que hay que alcanzar, sino un camino que se recorre día a día, instante a instante. Y el respeto por ese camino,
tanto el propio como el de los demás, es lo que permite que ese camino sea luminoso, enriquecedor y verdaderamente nuestro. Así que, para ir cerrando nuestra charla de hoy, quiero reiterarles que el respeto por la felicidad, en nosotros y en nuestra familia, es un pilar fundamental. Es la base sobre la cual construimos relaciones sólidas, un hogar lleno de luz y un legado de amor y bienestar. Hemos hablado de la importancia de reconocer y validar la felicidad ajena, de no imponer nuestra propia visión, de permitir que cada uno explore sus propias fuentes de alegría, y de ser un modelo de este respeto en nuestra propia vida. Muchísimas gracias de todo corazón por acompañarme en este recorrido. Espero de verdad que estas palabras resuenen en ustedes y les inspiren a hacer pequeños, pero significativos, cambios en su día a día. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cómo practican el respeto por la felicidad en su familia? ¿Han tenido experiencias en las que este respeto ha marcado la diferencia? Por favor, compartan sus reflexiones y anécdotas en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y aprender de sus experiencias. Y si este vídeo les ha aportado valor, les ha hecho reflexionar o simplemente les ha gustado, les pido encarecidamente que me ayuden a que este mensaje llegue a más personas. Denle un gran me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal de Amor y Unidad Familiar para que sigamos creciendo juntos en este camino hacia relaciones más plenas y felices. Les mando un abrazo enorme, lleno de luz y de mucho, mucho amor. Hasta la próxima.